No creerás lo que dijo este hombre solitario cuando la viuda pidió ayuda en la noche oscura. Era una noche como ninguna otra, la luna brillaba intensamente, pero las sombras parecían tener vida propia. En el pequeño pueblo de Valle Oscuro, todos sabían que al caer el sol, los secretos empezaban a despertar. Y esa noche, un grito desgarrador resonó entre las calles vacías, la voz de Elena, la viuda que perdió todo, clamando ayuda. El aire se volvió denso, como si el mismo pueblo contuviera la respiración. El anciano Ricardo, conocido por ser el solitario del lugar, salió de su cueva de silencios y misterio. Nadie sabía qué había pasado realmente en su vida, historias murmuradas hablaban de tragedias y decisiones que lo habían llevado a la soledad. Cuando escuchó el llanto de Elena, algo dentro de su pecho se estremeció. Una fuerza desconocida lo empujó a salir. No podía ignorar el llamado de una madre desesperada. Mientras tanto, la oscuridad se hizo más espesa, como un manto sofocante. Las ventanas se cerraron, los murmullos crecieron, y los vecinos especulaban. ¿Qué le habrá pasado? Nunca la vi tan angustiada. El pueblo zumbaba con una tensión palpable, cada rostro iluminado por la duda y el miedo. Parecía que un susurro de advertencia recorría las calles. Esta noche, algo terrible podía suceder, pero entonces, cuando Ricardo se acercó a la puerta de la viuda, encontró algo inesperado. Una luz parpadeante provenía de dentro, como si el alma de la casa estuviera en llamas. La viuda apareció, desgreñada y con lágrimas en los ojos, pero no sola. Su mirada era un mar de desesperación y confusión. «Ayúdame, por favor», imploró, pero las palabras que siguieron hicieron que el corazón de Ricardo se detuviera. «Dijo que me devolvería lo que perdí, dijo que vendría esta noche». Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo, mientras una sombra se cernía sobre la entrada. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perderías ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe a ese botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. Ricardo sintió un nudo en la garganta, la presión crecía a su alrededor. Su curiosidad ahora competía con el miedo. ¿Quién es él? ¿Qué quiere? Pensamientos giraban en su cabeza, pero no podía retroceder. La noche aún era joven, y el destino, como una serpiente, se deslizó hacia él. Estaría listo para enfrentar lo que vendría en busca de respuestas. La puerta de la casa, medio abierta, lo invitaba a entrar, pero el eco de las advertencias de sus vecinos resonaba. ¿Qué estaría realmente esperando dentro? El corazón de Ricardo latía con fuerza mientras cruzaba el umbral de la casa de Elena. La penumbra lo envolvió, y la luz temblorosa de una vela iluminaba la habitación con un resplandor inquietante. La atmósfera era densa, casi palpable, como si una sombra invisible se cerniera sobre ellos. Elena, pálida y agitada, lo miraba con ojos llenos de miedo. «Él viene», murmuró, su voz temblorosa resonando en la desolación de la casa. «No sé cómo, pero sé que esta noche regresará». Ricardo tragó saliva, buscando una respuesta entre las paredes que parecían pulso en la oscuridad. «¿Quién es él? ¿Qué quiere de ti?». La pregunta escapó de sus labios, imbuida de una urgencia que ni él mismo entendía. «Mi esposo», respondió Elena, la voz quebrándose. «Ha estado muerto por años, pero, anoche soñé con él. Dijo que volvería por lo que le pertenece. Él me necesitaba, y yo». Un aire gélido se coló por la ventana, apagando la vela de un soplo. La habitación se sumió en una oscuridad densa, y el silencio se hizo tan pesado que Ricardo sintió que le costaba respirar. «No, esto no puede ser. Elena, esto no es real». La incredulidad luchaba con un miedo palpable. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sabía que algo siniestro se acercaba. Un súbito golpe en la puerta sacudió la casa. Elena se estremeció, su mirada petrificada clavada en el punto donde la sombra se adivinaba al otro lado. «Es él», susurró, y el eco de su voz reverberó en el aire tenso. Ricardo sentía como si la fría mano del miedo le apretara el corazón. «Espera, no abras», insistió, apenas consciente de su propio tono elevado. Pero la viuda hizo caso omiso a su advertencia, avanzando lentamente hacia la puerta, como si estuviera hipnotizada. «Elena, no», gritó, pero era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe, revelando una figura imponente, envuelta en sombras. Ricardo retrocedió, el horror llenando su campo de visión.
No podía distinguir el rostro, pero la sensación de maldad era inconfundible. Has llegado, dijo la figura con una voz profunda y resonante que vibraba con poder. He venido por ella. He venido por lo que es mío. Elena, aterrorizada, se aferró al marco de la puerta. No puedes llevarme de nuevo, suplicó, y el profundo eco de su voz se mezcló con los lamentos del pasado. Ricardo sintió que el tiempo se detenía, cada pulso del reloj en la pared se marcaba con un eco de angustia. Lo prometí, y un juramento es un juramento, dijo la sombra, extendiendo una mano. La oscuridad pareció latir a su alrededor, como un vacío que anhelaba devorar. Ricardo supo en ese instante que debía actuar, pero las piernas le fallaban, atrapadas en un laberinto de terror. Sin embargo, antes de que pudiera decidir, un reflejo de luz brilló en la casa, deslumbrante y poderoso. La figura pareció tambalearse, como si esa luz tuviera la fuerza para desafiar la oscuridad. Fue entonces que Ricardo recordó el amuleto de su madre, guardado en el fondo de su bolsillo. Con un movimiento tembloroso, lo sacó. ¿Sería suficiente? Ricardo levantó el amuleto con ambas manos, la luz brillando intensamente, iluminando la habitación y enfrentándose al oscuro misterioso. Déjala. Este poder no te pertenece, gritó, sintiendo que su voz se alzaba sobre el llanto de la viuda y el murmuro inquietante del extraño. Pero, ¿sería el amor y la desesperación más fuertes que el terror que se cernía frente a ellos? Se congeló en la incertidumbre, incluso cuando la sombra parecía retroceder. Podría ser. ¿Podría el amor vencer a la muerte en esta noche fatídica, con el destino de ambos en juego? La batalla estaba comenzando. Los segundos se deslizaron como un río oscuro y rápido, llenos de tensión. La luz del amuleto proyectó sombras danzantes en las paredes, creando una atmósfera mágica y aterradora al mismo tiempo. La figura envuelta en sombras titubeó, como si la luz le hiciera estragos, pero su esencia oscura parecía entrelazarse y fortalecerse, buscar un modo de resistir. Eres un necio, rugió la sombra, su voz sonando como un trueno distante. No sabes con quién te atreves a enfrentarte. La murmurante risa que siguió hizo eco en las paredes, rebotando en cada rincón con un eco burlón que heló la sangre de Ricardo. Elena, aún atrapada entre el miedo y la memoria de su esposo, comenzó a dar pequeños pasos hacia el extraño. Paul, ¿eres tú? Murmuró, casi como un canto que rompía la atmósfera tensa. Los ojos de la viuda brillaban con una mezcla de esperanza y terror, una batalla en su interior que dejaba ver el profundo lazo emocional que sentía. No lo hagas, Elena. Él no es quien crees. Gritó Ricardo, la frustración apretando su pecho. Detrás de la voz poderosa de la sombra, él podía sentir un oscuro deseo acechante, un hambre que no se saciaría, un amor torcido que no traía salvación. Es solo un hombre, un eco de lo que fue, continuó Ricardo, intentando convencer a Elena. Mira lo que está dispuesto a hacer por ti. El amuleto seguía brillando, pero su luz titilaba levemente, luchando contra la inminente oscuridad que parecía consumirse en la figura, pero la luz casi resistente no solo competía contra la sombra. Era más que eso. Era un refugio, un recordatorio del amor verdadero. Ricardo tomó una decisión. No podía permitir que la desesperación de Elena lo llevase a la perdición. No podía dejar que la soledad de su alma se convirtiese en un juego del que no podrían salir victoriosos. Elena, mírame. Dijo con firmeza, sosteniendo el amuleto y enfocando la luz de nuevo hacia ella. Eres más fuerte de lo que piensas. No lo dejes controlarte. La luz brilló intensamente, pareciendo captar la esencia de su amor y proyectarla a través de los siniestros hilos del destino. La sombra, al verse amenazada, retrocedió. ¿Qué atrevido estás? No puedes salvarla. Su voz se oscurecía, cada sílaba un intento desesperado por recuperar el poder perdido. Pero la desesperación de Ricardo era un fuego que ardía con fuerza. Ella no te pertenece. Tu tiempo se ha acabado. Ella me pertenece. Exclamó la figura con rabia, el eco de sus palabras haciendo temblar las paredes. Ella es mía, y siempre lo será. Pero algo empezaba a cambiar, un giro inexplicable, como si la luz del amuleto no solo empujara a la sombra, sino que revelara lo que realmente eran todos aquellos recuerdos arrastrados por la tormenta del tiempo. Ricardo sintió que la luz del amuleto palpitaba con fuerza en su mano. Así lo dijiste cuando vivías. Pero ahora eres solo un recuerdo. Esos son ecos que deben liberarse. No son realidades, son pesadillas. Y en ese momento, la figura se tambaleó, desvaneciéndose un poco más en las sombras. La sombra lanzó un grito que provocó que los cristales en la habitación tronaran, llenando el aire con una melodía escalofriante, pero entre el eco del grito, Ricardo escuchó un sollozo. Elena, aún inmóvil, tembló con cada sonido desgarrador.
Déjala. No tienes el poder sobre su vida, gritaron sus entrañas. A pesar del miedo y la incertidumbre, la valentía de luchar por Elena se encendió aún más en su pecho, como un fuego frente a una tormenta. La luz del amuleto comenzó a expandirse como si una nueva vida se canalizara en ella. Sin embargo, en un último intento desesperado, la sombra se abalanzó hacia Elena. No lo olvides. Eres mía. Y con eso, una ráfaga oscura llenó la habitación, dejando a Ricardo parado en el centro, el amuleto brillando de manera titilante en un instante crucial. La visión de una figura familiar y dolorosa apareció detrás de la sombra, como un reflejo quebrado. No. Pensó Ricardo al darse cuenta. ¿Eran ellos realmente parte del mismo destino, entrelazados por antiguas promesas? Se sentía el aire enardecido, y el tiempo parecía moverse más rápido, acercándolos a un desenlace inevitable. ¿Qué revelaciones harían que todo diera un giro inesperado? ¿Podría Ricardo liberarse del pasado que amenazaba su futuro, o sería solo un espectador del regreso de un amor oscuro? Entre sombras y luz, el destino estaba a punto de desvelarse. El frío en la habitación se intensificó, como si el aire mismo estuviera siendo absorbido por la sombra que luchaba por mantener su forma. Los ojos de Ricardo se dispararon hacia la figura oscura, sintiendo una presión en su pecho que amenazaba con aplastarlo. Necesitaba mantener la fe de Elena, esa chispa de luz que aún iluminaba su corazón. La desesperación que sentía era abrumadora, pero su amor por ella le daba la fuerza para seguir luchando. Aunque la sombra retrocedía, no se rendía. Su forma se distorsionó, tomando la figura de Paul, su amado esposo que había partido mucho antes. Elena, murmuró, como si fuese un canto olvidado, ahogándose en la tristeza. No tienes que tener miedo. ¿Regresar a mí es tu destino? Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Paul, murmuró, acercándose aún más a la figura, como si una parte de ella también anhelara ese abrazo arrepentido. Ricardo sintió que su corazón latía con fuerza, como si intentara romper la barrera entre el amor y la desesperación. Elena, no. Él no es Paul. Gritó Ricardo, su voz resquebrajándose en la tensión. El amuleto en su mano brillaba con una luz intensa, pero la sombra parecía haber tomado el control de la mente de Elena. La confusión la envolvía y se apoderaba de su ser. Mira lo que ha hecho. Atrévete a recordar la verdad. No permitas que tu dolor te haga caer de nuevo. Ese instante parecería eterno, en el que los ecos del pasado gritaban desde el abismo. La sombra se violentó, oscureciéndose aún más, como un monstruo rabioso. Tu amor es una mentira, y tus recuerdos son cadenas. Ella me necesita, yo la completaré. Elena estaba entre dos mundos, con los ojos fijos en la sombra que parecía ser su único refugio. Pero, ¿y si eres tú? ¿Y si todo esto es real? Susurró, un temblor en su voz que resonaba en el aire como un lamento. El corazón de Ricardo sangraba, pero supo que debía ser algo decisivo. Con cada segundo, la sombra se oscurecía más y buscaba consumirlos en su vorágine. Elena, piensa en nosotros, piensas en lo que construimos juntos. Recuerda las risas, los sueños compartidos. Él no puede ofrecerte eso. Solo puede robarte tu vida. La luz del amuleto comenzó a vibrar, como si respondiese a la verdad del amor que había resistido el paso del tiempo. Un destello brillante atravesó la oscuridad, y por un instante, la figura de Paul titubeó, como si la luz reclamara su poder. La sombra gritó, un sonido desgarrador que reverberó en cada rincón de la habitación. No. No puedo dejarla. Todo se colapsó en una serie de gritos, luces y sombras que chocaban en un torbellino de caos. Ricardo extendió la mano hacia Elena, su voz temblorosa pero firme. Tú eres más que un recuerdo. No permitas que se apodere de ti. Eres fuerte, siempre lo has sido. Un grito desgarrador surgió de la sombra, que se retorcía como una serpiente atrapada. Y, justo cuando la oscuridad parecía estar a punto de devorar a Elena, ella finalmente dio un paso atrás. No, Paul, no. Yo elijo vivir. En ese instante, el amuleto brilló con una luz deslumbrante que pareció romper el velo entre lo real y lo imaginario. La habitación estalló en un espectáculo de luces mientras la sombra emitía un último grito estruendoso y comenzó a desvanecerse, pero antes de que todo se desmoronara, un susurro flotó en el aire entre la luz. No tiras tan fácilmente. Ricardo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La luz se intensificó, pero una sombra más profunda surgió de un rincón que parecía no tener fin. Era una nueva amenaza, más voraz y oscura, mostrando un rostro que familiarmente Carlo, el hermano de Paul, perdido en un camino de sombras. ¿Era este un nuevo enemigo, un eco del pasado, o un mal que aún no habían enfrentado? El reloj sonó,
y el tiempo se convirtió en una carrera contra la oscuridad renovada que amenazaba todo. La lucha estaba lejos de terminar, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la sombra de Carlo avanzaba. El rostro familiar del hermano de Paul, ahora distorsionado por la oscuridad, revelaba las profundidades de la desesperación que había anidado en su alma desde que había partido. ¿Por qué no viniste a mí, Elena? Te estaba esperando. La voz de Carlo resonó, oscura y trémula, fusionando recuerdos con la amenaza del presente. La habitación vibraba con una energía palpable. La luz del amuleto se entrelazó con las sombras, dibujando contornos de luchas pasadas y relaciones rotas. Elena retrocedió, buscando refugio en los ojos de Ricardo. No quiero esto, susurró, angustia reflejándose en su rostro. La presencia de Carlo parecía devorar la luz a su alrededor, arrastrando todo un abismo de tristeza. Ella no es tu propiedad, Carlo, gruñó Ricardo, apretando el amuleto como si fuera la única salvación. Tu tiempo se acabó. Déjala ir. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. La sombra de Carlo se alzó más, tomando forma física, poder y deseo, alimentándose de las memorias que habían compartido todos juntos. Una risa oscura brotó de la sombra. ¿Y qué harás tú, Ricardo? ¿Crees que el amor es suficiente para luchar contra lo inevitable? La muerte abraza a los vivos, y Elena es parte de mí ahora. La advertencia sonó como un eco de muerte, resonando en el corazón de Ricardo. La rabia y la impotencia hicieron que el pecho de Ricardo ardiera. No, no lo es. Él no puede tenerla. Nunca, gritó, recordando cada momento que habían vivido juntos. Con cada palabra, la luz del amuleto crecía, iluminar resiliente en medio de la tormenta. Pero tú puedes elegir. Eligen vivir, Elena. Elena cerró los ojos, enfrentándose al delirio de dolor y la sombra de las expectativas. No, Carlo, no eres él. No eres Paul, ni siquiera eres el hermano que conocí. Tu dolor no puede convertirse en el mío. Sus palabras cortaron el aire, un grito de valentía que resonó. Carlos siseó, enfurecido por la negativa. No tienes idea de lo que puede hacer el odio. He estado en las sombras tanto tiempo como tú en la luz. Te puedo ofrecer la verdad, Elena. La verdad que él nunca te dirá. ¿Realmente lo conociste? Ricardo se sintió tambalear, como si cada palabra de Carlos se hiciera eco en su mente. Se dio cuenta de que la lucha no era solo por Elena, sino por todos los recuerdos que habían compartido, por la esencia misma de su amor. Cállate, dijo con firmeza, su voz grave como un trueno. Lo que hemos vivido es real. Y tú no puedes destruirlo. Las sombras comenzaron a girar en una danza loca, absorbiéndolo todo a su alrededor. La habitación tembló, las paredes se acortaron, como si el espacio se comprimiera con la emoción del conflicto. Carlo, es hora de que enfrentes la verdad. Tu búsqueda de venganza no traerá paz, solo más dolor. Gritó Ricardo, con un estallido de luz, el amuleto centelleó, iluminando cada rincón de la habitación. Pero la sombra de Carlo lanzó un grito desgarrador que hizo eco en toda la casa, un sonido que prometía que la oscuridad no se rendiría tan fácilmente. Esto no ha terminado. Rugió y justo cuando parecía que la luz podría triunfar, las paredes comenzaron a despegarse, revelando un camino oscuro lleno de susurros. Todos los secretos y dolor que habían estado ocultos en la sombra estaban a punto de ser revelados, y una pregunta aterradora cruzó la mente de Ricardo: ¿a dónde llevaría este nuevo túnel oscuro, y qué verdades se develarían dentro de él? La luz del amuleto titilaba, proyectando sombras inquietantes que danzaban a su alrededor. Ricardo sintió que su corazón latía desbocado mientras se asomaba al túnel oscuro que se abría a sus pies. El aire se sentía denso, húmedo, cargado de secretos que parecían susurrar desde las profundidades. Las palabras de Carlos resonaban en su mente, desatando una tormenta de dudas. ¿Qué verdad escondía la sombra? Elena, murmuró, apenas consciente de que su voz era un hilo casi inaudible. La figura de ella estaba a su lado, un faro de luz en medio de la oscuridad que se desbordaba. Pero al mirar sus ojos, vio un mar de confusión y miedo. ¿Qué hacemos?, preguntó ella, temblorosa, aferrándose a su brazo. No lo sé, pero debemos ser fuertes, respondió Ricardo, sintiendo que una oleada de determinación lo invadía. No podemos dejar que Carlo nos devore. Con un gesto decidido, comenzó a avanzar hacia el túnel, sus pasos resonando contra las paredes que parecían cerrarse detrás de ellos. El oscuro pasadizo se extendía como un laberinto, cada giro y esquina ocultando la incertidumbre que acechaba en cada sombra. Susurros lejanos se intensificaron, como si las paredes mismas quisieran hablar, contar historias de amores rotos y promesas incumplidas.
Ricardo sintió que su pecho se apretaba. ¿Qué es esto? Preguntó Elena, su voz temblorosa, aunque llena de curiosidad y temor. Es como si cada persona que ha sufrido aquí estuviera atrapada. Carlo ha alimentado este lugar con su dolor, contestó Ricardo, sintiendo una oleada de compasión hacia las almas atormentadas que parecían gritar su nombre. El túnel pareció responder a su emoción, vibrando con un eco desgarrador. Ricardo, susurró Elena, y él se detuvo en seco, girando hacia ella. Su rostro brillaba con una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Si encontramos parajes de luz en este lugar oscuro, podremos liberar también a Carlo. Él se quedó en silencio, meditando sobre las palabras que acababa de oír. Tal vez sí. Pero primero debemos enfrentarlo. No podemos permitir que se apodere de nosotros. Con un suspiro profundo, volvió a caminar, llevando a Elena de la mano, sintiendo que la fuerza de su conexión iluminaba el camino. De repente, el pasillo terminó, desembocando en una inmensa sala iluminada por un fulgor tenue y pálido. En el centro, una figura sombría parecía esperar, su esencia todavía envuelta en una bruma oscura. Bienvenidos, queridos, dijo una voz que helaba la sangre. Era Carlo, cuya sombra parecía intensificarse a medida que la luz de ellos se acercaba. Finalmente han decidido unirse a mí, sé quiénes son. Sé lo que temen. El corazón de Ricardo latió violentamente. No puedes controlar nuestros destinos, Carlo, gritó. Su voz resonó con fuerza en el espacio vacío, retumbando contra las murallas. Pero la sombra solo sonrió, una mueca reveladora del daño que había causado y de lo que se avecinaba. ¿Qué tal si lo averiguamos de una vez por todas? ¿Cuánto están dispuestos a sacrificar por su amor? Los estoy esperando. La risa oscura de Carlos reverberó, inundando la estancia con un maleficio que amenazaba con consumirlo todo. Ricardo sintió que la luz del amuleto comenzaba a decaer, como si el poder de su amor se estuviera desgastando. Debían encontrar una forma de romper la maldición de la sombra antes de que se apoderara de ellos por completo. La pregunta flotó en el aire, pesada e inevitable. ¿Podrían enfrentarse a ese doloroso pasado y conquistar la oscuridad que Carlo había creado? ¿O serían tragados para siempre por las sombras? La voz de Carlo resonó como un trueno en la sala oscura, y Ricardo sintió una punzada helada en su pecho. No podemos dejar que esto nos consuma, dijo, apretando la mano de Elena con fuerza renovada. Ella sintió, sus ojos reflejando un profundo conflicto interno. ¿Y si caemos en su juego? Preguntó, su voz temblando. Él sabe cómo jugar con nuestras mentes. Debemos ser astutos. Las sombras danzaban a su alrededor mientras se acercaban a Carlo. Ricardo respiró hondo, sintiendo como su determinación se cristalizaba. Si lo confrontamos, tal vez podamos descubrir su vulnerabilidad, sugirió, pero el eco de los susurros en la sala parecía burlarse de ellos. Siempre has sido tan ingenuo, Ricardo, dijo Carlo, su risa convirtiéndose en un siseo. Pero encerrado en tu amor hay un gran poder y un gran dolor. Te garantizo que ninguno de ustedes saldrá de aquí ileso. De repente, una fracción de la oscuridad se deslizó por el suelo, haciendo que Ricardo y Elena se estremecieran. ¿Qué es eso? Gritó Elena. Las sombras parecían cobrar vida, avanzando como serpientes hambrientas. No, no, no estamos aquí por nosotros. No por tus juegos. Respondió Ricardo, cada palabra empujando su temor hacia abajo. La sombra de Carlos se retorció y se expandió, absorbiendo la luz del amuleto. Regresa al poder que le has robado a esta sala. Gritó, decidido a enfrentar la oscuridad. Entonces, algo cambió. Una luz brillante comenzó a emanar de su amuleto, un resplandor que recordó a las primeras luces del amanecer, llenando el espacio con un calor inesperado. Ahora, Elena. Juntos. Exclamó, levantando el amuleto entre ellos. La sala tembló, y las sombras retrocedieron, momentáneamente desorientadas. Ricardo sintió que la energía de su amor reforzaba la luz. Conéctate a mí. Deja que nuestra luz brille a través de esta oscuridad. Dijo, tratando de inyectar coraje en su voz. Elena cerró los ojos, y en un momento de indescriptible vulnerabilidad, dejó que todas sus dudas, todos sus miedos y la tristeza que la oscurecía fluyeran hacia el amuleto. La luz creció, convirtiéndose en un faro de esperanza que atravesaba la penumbra, desgarrando la muralla de desesperación que Carlo había construido. Pero, como si la oscuridad reclamara su dominio, la risa de Carlo se alzó una vez más, provocando un escalofrío entre los presentes. ¿Creen que pueden derrotarme con una luz tan pasajera? Se burló, y Ricardo sintió que el poder del amuleto comenzaba a flaquear. Puedo ofrecerles tanto más, solo tienen que aceptarlo. La tentación de las palabras de Carlo era como un canto hipnótico.
Una parte de Ricardo deseaba saber qué secretos podría revelar, qué promesas podría cumplir. Pero debía ser fuerte. No solo por él, sino por Elena, por todos aquellos atrapados en la sombra. No. Lo que ofreces es una trampa. Gritó con todo el aliento que le quedaba. Era una lucha en dos frentes, contra la oscuridad y contra las tentaciones internas que amenazaban con dividirlos. El corazón de Ricardo latía con fuerza, mientras sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Un rayo brillante de luz del amuleto surgió de nuevo con intensidad, pero el poder de Carlo era fuerte, como una sombra alargando sus tentáculos. El ambiente se tornó insoportable. El aire se llenó de gritos de almas atrapadas, un coro desgarrador que resonaba en sus oídos. Elena, no te sueltes, nunca te sueltes. Le gritó, sintiendo que el abismo de la desesperación comenzaba a tragarlos. La pregunta se cernía en el aire espeso, mientras un viento frío envolvía la sala. ¿Podrían realmente enfrentarse al misterioso pasado de Carlo y salir de esa oscuridad invictos, o la sombra consumirá su luz para siempre? El eco de la risa de Carlo reverberaba en la sala, como un tambor lejano que marcaba el compás de su desesperación. Las sombras tambaleaban, pero la luz del amuleto brillaba con ferocidad, iluminando el rostro de Ricardo, que se llenaba de determinación. No es solo un juego, pensaba, recordando lo que estaba en juego. La vida de todos ellos pulsaba en ese instante, suspendida entre luz y oscuridad. Ricardo. Gritó Elena, su voz entremezclándose con el griterío de los espectros perdidos. Lo siento. Añadió, como si una súplica escondida en su corazón estuviera a punto de desbordarse. Las grietas en su confianza comenzaban a abrirse, y las sombras no esperaban más que esa debilidad para hacerse más fuertes. Fuerza, Elena. Piensa en todos los que están sufriendo. Ricardo sintió un nudo en la garganta. No solo luchaban por su amor, cada segundo que pasaba en esta sala, otros sufrían en la oscuridad. Esa idea avivó el fuego dentro de él, llenando su voz de coraje. Pero Carlo, siempre observador, sonrió de manera siniestra, su mirada centelleando con un poder oscuro. ¿Qué pueden hacer ustedes dos?, murmuró, acercándose como un depredador. ¿Creen que su amor puede desmantelar lo que he construido? Hay secretos que no pueden afrontar. Hay cosas que no deben recordar. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su columna. No te dejes vencer, Elena. Recuerda por qué estamos aquí. La voz de Carlo parecía encajar en sus pensamientos, aferrándose a sus recuerdos más oscuros. Imágenes de un pasado doloroso, de traiciones y lágrimas, comenzaron a surgir. Era un intento de Carlo por dividirlos, por desgastar sus corazones. En medio del caos, un destello de luz surgió del amuleto, empujando las sombras hacia atrás. Juntos, Elena. Luz más allá de este horror. Exclamó con toda la fuerza de su ser, sintiendo como la luz revitalizaba su interior. Era el momento de solidificar su unión. Necesitaban ser uno, un faro inquebrantable en medio de la tormenta. Mientras la luz se intensificaba, los gritos de las almas perdidas comenzaron a menguar. Pero Carlo no se daría por vencido tan fácilmente. Con un alarido aterrador, levantó sus brazos, como invocando un ejército de sombras. Las verdades ocultas de su ser nunca dejarán de perseguirles. Si quieren salir, tendrán que sacrificar algo más que su amor. El corazón de Ricardo se detuvo por un instante, como si un frío sudor le recorriera la piel. ¿Qué puedes ofrecer que valga la pena? ¿De verdad crees que el miedo puede controlar nuestras decisiones?, desafió, sintiendo que cada palabra atravesaba la vestimenta negra de Carlo, dejando huella. ¿No sería más fácil olvidar?, murmuró Carlo, su sonrisa transformándose en un rictus muy familiar. Para liberar todo ese dolor, hay que renunciar a algo que amas. Un verdadero sacrificio. Elena tembló. ¿Acaso eso es lo que quieres, Ricardo? ¿Qué podría ser más poderoso que nosotros? Las lágrimas se asomaron en sus ojos, el torbellino emocional casi superlativo. Nada, Elena. Nada es más poderoso que lo que sentimos. Pero mientras pensaba en lo que podrían perder, la sombra del miedo se erguía a su alrededor, la risa de Carlos resonando como un recordatorio inquietante de que la lucha no estaba ni cerca de terminar. De repente, un fogonazo de luz emergió del amuleto, arrojando el reflejo de algo que parecía ser un jarrón fragmentado, decorado con imágenes de su propio pasado. La imagen giró ante ellos, mostrando sus miedos enterrados. No, ese es el pasado que debo olvidar, gritó Ricardo, el horror de lo visto hundiendo su fuerza. Sin embargo, había un eco de verdad que surgía entre las sombras, susurros que le instaban a afrontar su propia realidad. ¿Podría el sacrificio ser el precio a pagar por la libertad de su amor,
o había algo más detrás de la oscuridad que Carlos hasta ese momento se había negado a revelar. El aire en la sala se volvió espeso, como si el tiempo mismo estuviera atrapado entre la lucha de Ricardo, Elena y Carlo. El jarrón roto flotaba ante ellos, una representación tangible de su historia compartida, de las decisiones que los habían llevado hasta ahí. Los fragmentos de su vida giraban, destellos de memorias agridulces. Ricardo sintió que el sudor se deslizaba por su frente, pero una chispa de determinación lo sostuvo. «Enfrentémoslo», gritó, tratando de ahogar el eco de su propio miedo. Elena sintió, pero en su mirada había un destello de duda. Las sombras se retorcían, buscando una pizca de debilidad para devorarlos. «Juntos», repitió, la voz ahora resonando con mayor fervor. La luz del amuleto se expandió, proporcionando un refugio en el caótico vendaval que los rodeaba. Carlos sonrió de nuevo, un brillo malicioso en su mirada. ¿Qué creen? Que un poco de luz puede protegerlos de la verdad. Solo están atrasando lo inevitable. Se movió, como un viento helado que se colaba en los rincones de sus corazones. Ustedes no saben lo que les espera. Las sombras son perspicaces y nunca olvidan. Basta, gritó Elena, sintiendo que el coraje comenzaba a deslizarse por su pecho. No tienes poder sobre nosotros. Nuestro amor es más fuerte que tus mentiras. ¿Amor? ¡Qué dulce ilusión! Se burló Carlo, levantando sus manos, como si estuviera haciendo un ritual con las sombras que respondían a su llamado. El amor les hará más vulnerables. Un sacrificio siempre tiene un precio. ¿Por qué no lo comprenden? Porque no lo necesitamos. Ricardo elevó el amuleto, que brilló más intensamente, despojando a Carlo de su sombra momentáneamente. No permitiremos que el pasado dicte nuestro futuro. Nada de lo que hayas hecho puede rompernos. Las sombras se detuvieron, como si las palabras de Ricardo hubieran sido un rayo que las atravesó. Elena lo miró, viendo en sus ojos una llama que comenzaba a resplandecer. Sabía que en el fondo, había un lugar donde el amor podía prevalecer sobre el miedo. Ricardo, su voz tembló. Y sí, para enfrentarlo, necesitamos recordar lo que hemos ocultado. Su expresión se llenó de remordimiento, como si el peso de lo que habían vivido la abrumara. He evadido mi pasado, pero tal vez eso es lo que Carlo quiere. Quiere que nos enfrentemos a lo que hemos perdido. No quiero recordarlo. Quiero olvidarlo. Exclamó Ricardo, sintiendo que su mundo se tambaleaba. Pero una parte de él sabía que Elena tenía razón. Si me eliges a mí, debes también aceptar lo que somos. Su voz se entrelazaba entre el coraje y el dolor, resonando como un eco de un amor verdadero que aún podía florecer. Las sombras titilaron, sintiendo el giro en sus corazones. Recuerden lo que han compartido, lo que han construido juntos. Gritó Carlo, viendo que su dominio recaía. No pueden deshacer lo que ya está escrito en sus almas. El amor se alimenta también de dolor. ¿Qué están dispuestos a sacrificar? Fue en ese momento cuando recordaron el jarrón, la forma en que contenía las piezas de su historia. Atraídos por la luz, fragmentos de recuerdos emergieron, visiones de momentos felices y tristes. La profundidad de su experiencia comenzaba a descifrar el verdadero sacrificio. Ricardo y Elena se tomaron de la mano, el calor entre ellos reemplazando el frío del miedo, sabiendo que estaban en una encrucijada. Lo que estaban por enfrentar era mucho más grande de lo que habían imaginado. Necesitaban tomar una decisión, pero había algo más latiendo en la oscuridad, un secreto que Carlo no había revelado. ¿Qué hay detrás de tus sombras, Carlo? ¿Qué más oculta esa risa siniestra?, preguntó Ricardo, sin saber que su pregunta podría desatar una revelación que cambiaría su destino para siempre. La risa de Carlo cesó, y un silencio palpable llenó la sala, mientras sus ojos reflejaban un nuevo nivel de oscuridad, más profundo que lo que habían enfrentado. ¿Quieren saber? Perfecto. Todo deberá sacrificarse antes de que lo entiendan. La sala tembló al pronunciar aquellas palabras, y un nuevo terror comenzó a desplomarse sobre ellos. La oscuridad se acercaba, y el verdadero sacrificio posiblemente no era lo que habían anticipado. ¿Qué más estaban dispuestos a perder en esta lucha por su amor? El aire en la sala se tornó helado, como si el tiempo mismo se estuviera congelando a su alrededor. Ricardo y Elena, aferrados el uno al otro, sintieron la tensión rebosar entre sus cuerpos. La última declaración de Carlo giraba en sus mentes como un eco, haciendo eco de antiguos miedos. Sin embargo, en el fondo de su ser, una pequeña llama de esperanza comenzaba a brillar. ¿Qué quieres decir con que todo debe sacrificarse?, gritó Ricardo, su voz resonando con la urgencia de alguien que ya no podía permitirse más dudas. Carlos sonrió, pero no era una sonrisa de triunfo,
sino una que delataba su desesperación. Todo lo que creen que son, lo que han compartido. Necesitarán desprenderse de ello para alcanzar la verdadera libertad, dijo, como si sus palabras fueran hilos de oscuridad que se enredaban en sus corazones. Elena, mirándolo a los ojos, sintió como la confusión se transformaba en determinación. Estamos dispuestos a sacrificar quienes somos por el miedo a perder, murmuró, girándose hacia Ricardo. Las luces del amuleto palpitaban, como si esperaran su respuesta. La sombra de Carlos se agrandó, absorbiendo las últimas briznas de luz que aún quedaban en la sala. Sepan que su amor los ha llevado hasta aquí, pero no puede salvarlos de lo que son en realidad. Ustedes no se conocen a sí mismos, y eso es lo que los hace vulnerables, dijo, como un susurro venenoso que amenazaba con desbordar la realidad que había construido. Ricardo, sintiendo que la base de su fe temblaba, apretó la mano de Elena. No dejaremos que el dolor se convierta en nuestra guía, proclamó, tomando aire con determinación. Nuestro amor es un refugio, no una carga. No nos proponemos renunciar a lo que hemos vivido. La habitación resonó, y en ese momento, la luz del amuleto estalló en una energía vibrante. Las sombras comenzaron a retroceder, y Ricardo sintió su corazón latir con fuerza por la claridad que se había apoderado de su mente. Recuerdos, dolor, amor, todo forma parte de nosotros. No seremos derrotados por el miedo de Carlo. No. Gritó Carlo, intentando retener el control, pero la luz brillaba más intensamente. No saben lo que están haciendo. Olviden, libérense de ese amor fútil. El amor no es fútil. Elena respondió, con fuego en su mirada. El amor nos define y nos da la fuerza para enfrentar cualquier sombra. No te necesitamos, Carlo. Ya no. La luz del amuleto creció aún más, repleto del pasado, del presente y de todo lo que podía ser. La figura de Carlo comenzó a tambalearse, la oscuridad que lo envolvía ahora temblando como una hoja arrastrada por el viento. Váyanse de aquí. Esto no ha terminado, gritó, su voz llena de frustración y miedo. Ricardo, con el espíritu elevado, dio un paso al frente, levantando el amuleto como un estandarte. Hemos luchado, hemos sobrevivido, y juntos podemos vencer incluso a la más oscura de las sombras. Nuestra luz triunfará sobre la oscuridad. Con esas palabras, la esencia del amuleto se transformó, unas ondas de luz fluyeron, acariciando a Carlo, penetrando sus sombras con calor y verdad, despojando cada rasgo de su desesperación. Un grito resonante emergió de la figura en sombras, y Carlos se retorció, como si luchara contra un mar de memorias que comenzaban a liberarlo. No, no, no. Resonó su voz, cada palabra desgarrando la atmósfera, y entonces, con un último estallido de luz, la oscuridad se disipó. La figura de Carlo comenzó a desvanecerse, sus rasgos desapareciendo como un eco en el viento, mientras susurros perdidos tomaban forma. La luz llenó la sala, reviviendo cada rincón que había sido olvidado durante tanto tiempo. Ricardo y Elena se abrazaron, sintiendo su corazón latir al unísono, como si su amor hubiera enfrentado una tormenta y sobrepasado cada desafío. La sombra, desterrada, colapsó en una nube de humo, dejando solo un resplandor cálido y reconfortante. La sala, una vez oscura, ahora brillaba con los colores del amanecer. Sintieron que el aire se liberaba de un peso, los ecos de los lamentos perdidos desaparecían, y en su lugar había risas suaves, susurros de almas al fin liberadas. En ese instante, comprendieron que la verdadera victoria había radicado no solo en enfrentarse a Carlo, sino en aceptar su dolor y resignificarse en su amor. ¿Estás bien?, preguntó Ricardo, observando el brillo en los ojos de Elena. Lo estoy, sonrió ella. Gracias por no dejarme rendir. Mientras el sol comenzaba a asomarse a través de las ventanas, llenándolas de luz, ambos entendieron que las sombras siempre estarían allí, pero que nunca más les permitirían apoderarse de sus corazones. Paradójicamente, el verdadero sacrificio había sido enfrentar sus propios miedos y recuerdos, y no renunciar a lo que realmente eran. Juntos, caminaron hacia la salida, con el puño apretado en un gesto de determinación. Cuando cruzaron la puerta, el viento sopló con dulzura, trayendo consigo un nuevo comienzo. Valle Oscuro se iluminaba por el cambio, y con esto, un nuevo libro comenzaba a escribir su historia. Aprovecha este momento crucial. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora, alimenta el algoritmo y haz que más personas descubran estas increíbles narraciones. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo es fundamental.